Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues mire, mi gente bonita, les tengo una mala noticia. Desgraciadamente, la profecía se cumplió y tengo que reconocer que a quienes pronosticaron que nos convertiríamos en Venezuela o Cuba, el tiempo les dio la razón. Somos una dictadura, solo que no nos convirtió quien pensaban que lo haría, fueron otros, pero sí sucedió. Y por si alguien se atreve a negarlo, aquí les narro brevemente, con algunos ejemplos, los signos inequívocos de la represiva venezuelización de la que ahora somos víctimas. Se les dijo, ¿eh? Se les dijo. Ahí te van estos puntos, fíjense, para que vean en qué acabamos. Ahora, en nuestra comunidad, como punto número uno, el gobierno es quien nos dice qué música se puede reproducir y cuál no. Desde el pasado julio de 2023, el alcalde Marquito Bonillita emitió un reglamento por medio del cual ha cobrado jugosas multas a quienes interpreten corridos o reggaetón, porque él decidió que esa música no debe existir en Chihuahua y punto. El reglamento incluye a bares y cantinas, por cierto, no solo a conciertos, así que no eres libre en cuanto a gustos musicales. Esto creo que no pasa ni en Cuba, ¿eh? Ahí les da el ejemplo número dos. El gobierno es capaz de dejar sin libros a los niños de escuela si no le parece el contenido aprobado por las autoridades correspondientes. Recordemos que en el año 2023, el gobierno del estado encerró en una bodega los libros de texto gratuitos y retrasó la educación de las infancias chihuahuenses por caprichos ideológicos. Tuvieron unos valientes maestros que reventar las bodegas en madera para empezar a repartirlos, hecho, por cierto, que conmemoramos este pasado 9 de octubre. Así que, como en una dictadura, tampoco hay acceso pacífico a la educación. Ejemplo número 3. Nos advirtieron que con la llegada de la dictadura nos iban a quitar nuestro patrimonio y a dejarnos en la ruina. Y así fue. Solo que no lo hizo algún gobierno comunista, sino una empresa capitalista que, por cierto, financió las campañas de nuestros gobiernos locales panistas. En abril de 2022, la empresa Aras cerró sus oficinas definitivamente, despojando aproximadamente 10,000 chihuahuenses del patrimonio que con esfuerzos formaron, algunas de esas personas de sus ahorros y jubilaciones de toda una vida de trabajo. Entonces sí, esta dictadura provocó el despojo de posesiones al pueblo. Ejemplo número 4. En esta dictadura no puedes hablar como tú quieres. No hay libertad de expresión, o al menos eso están pretendiendo lograr. La semana pasada, la fracción del PAN del Congreso local, encabezada por Alfredo Chávez y Carlos Olson, aprobaron un decreto que en un principio intentaba prohibir el uso del lenguaje inclusivo, pero como sabían que un disparate así se iba a declarar inconstitucional fácilmente, se tuvieron que conformar con que su reforma pedorra quedara literalmente como fomentar el uso correcto del lenguaje castellano en las escuelas. ¿Esto qué efectos tiene? Pues miren, todavía no se prevén sanciones a quienes no cumplan con esta disposición, pero aquí les comento algunos casos que pueden violar esta ley. Si una maestra o un maestro usa anglicismos que se han convertido en nuestros modismos, como ok o please, pues es muy común, ¿no? Te cargo please, pásame el borrador, no sé, o decir ok. Bueno, pues capaz que les cae la policía del idioma, ¿eh? Eso no es correcto español. También que no se les ocurran decir palabras como reborujado, moyote, troca, ahorita, tantito y cientos de ejemplos más de palabras que son muy de nosotros los chihuahuenses, pero que no están en el diccionario de la Real Academia Española. ¿Se acuerdan del personaje de Eugenio Derbez, el superportero, que interrumpía las grabaciones de televisión para evitar que dijeran palabras que pudieran ser sinónimos de marcas? Pues parece que Olson ya se mandó a hacer su traje para ir a todas las escuelas y en caso de que alguien diga algo así como, a ver, pregunten en la cafetería si compraron Winnie's para picharles un dogo. No, hombre, inmediatamente Olson brinca a decir, córtale mi chavo, no puedes decir eso, porque no sería castellano correcto ni Winnie's, ni pichar, ni dogo. Así de absurdo. Ejemplo número 5. En esta dictadura no funcionan los camiones del transporte público. Y aún así este mes sufrimos el segundo aumento de tarifa en un par de años. Así es. ¿Te acuerdas que el actual gobierno nos atacó a 10 pesos el viaje? Pues a partir de septiembre, octubre de este 2025 lo subieron a 12. Pero no solo nos sirven los camiones, sino que tampoco sirven los semáforos, las vialidades, y el tráfico es cada vez más pesado por la corrupción en la planeación de la mancha urbana. Hoy ciertos sectores de la ciudad se avientan viajecitos de 1 hora u hora y media en horas pico del trabajo a su casa, cuando antes de este gobierno el viaje más pesado era de 35 minutos, ponle.
Ejemplo número 6, en el tema social, ya lo hemos dicho antes, Chihuahua es el primer lugar en personas que se quitan la vida, principalmente jóvenes. Somos primer lugar en abusos sexuales a menores, primer lugar en secuestros, segundo lugar en accidentes viales y primer lugar en fallecimientos por accidentes viales. Así como el ya muy conocido tema de los homicidios dolosos, donde estamos en el top 3 permanentemente. Ni Venezuela, se los juro, tiene estos índices sociales tan preocupantes, o hasta catastróficos. Ejemplo número 7. Las dictaduras también se manifiestan en el sistema de justicia. Y por compartir solo pocos ejemplos del nuestro, una magistrada ordenó que se libere a su hermano condenado por secuestro, sentenciado por secuestro, con ayuda de su esposo diputado. Recientemente un juez denunció a un magistrado porque le exigió que resolviera como él quería, presionándolo de varias formas. Y así, muchos ejemplos más de cochinero y donde el influyentismo y el nepotismo siguen siendo una práctica común en el Tribunal de Chihuahua. Ejemplo número 8. Aquí el gobierno quitó al rector de la universidad local, que estaba cuando aún le quedaban un par de años, y después de un cochinero de proceso terminaron imponiendo al primo de la mandataria de Palacio, a una alumna que no tenía para pagar sus estudios y que se le ocurrió tramitar un amparo para no perder su derecho al acceso a la educación. Este rector precisamente ordenó que la sacaran del campus con uso de la policía. Así, tal cual. Una dictadura, ¿eh? Ejemplo 9, 10, 11, 12, para decirles rápidamente otros más. Un diputado panista aquí quiere prohibir a todos los menores de Chihuahua usar las redes sociales. Un alcalde se fue a un evento de su fe e ideología religiosa a Roma en días hábiles, siendo que tanto le tienen miedo a las ideologías, ¿eh? Aquí existen muchas colonias que en pleno siglo XXI siguen sin el más elemental de los derechos, que es el acceso al líquido vital, al agua. Los directores de gobernación extorsionan a los bares y cantinas mientras disfrutan de sexo servidoras y lo presumen públicamente y no pasa nada. El Instituto de la Mujer no combate el machismo, sino que hasta lo fomenta, pues de sus mejores acciones es organizar cursos de cómo usar Alexa, las señoras que deben quedarse en casa, en una comunidad donde miles no tienen internet, ni siquiera luz, pero pueden aprender a usar la famosa Alexa de inteligencia artificial. Aquí en nuestra comunidad fuimos testigos de un picadero en un edificio público de gobierno, pues. Fuimos testigos de un crematorio que tenía casi 400 cuerpos descomponiéndose en una bodega. De un policía municipal que fue grabado diciéndole a un capo del crimen organizado, ya sabes que si me hablas bonito, hasta las nalgas te doy. De masacres en pleno centro, de asaltos a plena luz del día a unos cuantos pasos de donde están las más altas autoridades, de empleados de la Watch que despiden o corren por opinar en redes sociales y de manifestantes ambientalistas arrestados por tener la ocurrencia de alzar la voz contra un cártel inmobiliario que está acabando con los ecosistemas por voraz corrupción. De mujeres arrastradas del cabello y gaseadas por conmemorar el Día Internacional de la Mujer y de una fuerte, terrible y enorme crisis de personas desaparecidas, principalmente mujeres y menores. Así que sí, ya somos una dictadura. Sí nos convirtieron en Venezuela, de distinta manera, y con los medios de comunicación comprados para que no te des cuenta. Pero los gobiernos del PAN tienen a Chihuahua en ese apocalipsis que tanto pensaban que podría traer un tal Andrés Manuel López Obrador. Chihuahua, eres una Venezuela que se cree fifí y que sueña con pertenecer al país de Donald Trump, pero tus panistas te tienen en tantas crisis que por el estrés de salir a ganarte a diario la vida, ni siquiera has dimensionado el tamaño de ellas. El Partido Acción Nacional te está convirtiendo en esa Venezuela de la que tanto hablan y no te has dado cuenta.